Hoy tenemos una charla para hablar justamente de este libro, bueno, de un trocito de este libro, porque, madre mía, esto es oro puro, el cerebro infantil y adolescente. Esto es un tesoro manual. Hay gente que me dice muchas veces, Ana, recomiéndame un buen libro de neurociencia. Digo, pero si es que más de la mitad de este libro es prácticamente neurociencia y muy bien explicada. Bueno, pues sin más voy a presentar a mi invitado de honor, mi invitado de gente que suma. Él es psicólogo, es director de un centro que hay en Madrid que se llama Darwin Psicólogos. Es un centro de referencia en TDAH, en apego, en trauma y en gestión emocional. Además, él es profesor universitario, es experto en psicoterapia de niños y adolescentes, es un referente absoluto en el desarrollo cerebral, en el de neurodesarrollo, es conferenciante, es divulgador, es autor de varios libros y cuentos. Este es el último libro que yo tengo, pero sé que ha publicado después algunos cuentos también. O sea, es decir, es alto valor. Así que hoy hablamos con Rafa Guerrero. Hablamos del cerebro del niño y del adolescente. Estaremos unos 45 minutos más o menos. Le tengo por aquí ya, así que no le voy a hacer esperarme mucho más y le voy a dar paso. Estamos mientras sube a mi casa, como digo yo, le he abierto la puerta, está por el ascensor, ahora le veremos aparecer por aquí. ¡Hola! Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantadísima de saludarte. Igualmente, un placer. Muchas gracias por invitarme. Un placer Bueno, estar aquí contigo. estoy encantada de que estés aquí, estamos aquí los dos. Bueno, no sabes lo que he disfrutado leyéndome tu libro. Sí, bueno, cuánto me alegro. Cuánto me He, di- alegro. he disfrutado lo más grande, o sea, bueno, ahora empezaré a preguntarte cositas. No sé si de la presentación quieres añadir algo, siempre. Nada. Perfecto, está perfecto. Si lo que más le interesa a la gente es que nos sumerjamos en el cerebrito que tenemos aquí y nada, hablar de niños, de adolescentes y de qué pasa dentro del cráneo. Eso es lo más Esto importante. es lo más importante. Tengo muchísima gente que te admira, que te conoce, que va a tu consulta, que he derivado, que te quiere ver, que te ha visto en conferencias. Digo, bueno, pues tengo la suerte de tenerle hoy aquí, le vamos a preguntar. Y voy a pedir decir, perdona, para las personas que queráis preguntar, como yo a veces no voy a poder estar muy atenta a los comentarios, aquí abajo hay un bocadillito con un interrogante, puedes hacer la pregunta y yo así la puedo ir leyendo. Yo cuando estaba leyendo el libro, Rafa, al principio empecé a leerlo y digo, ¡ay, qué curioso! Porque ahora describiré un poco las partes. Digo, fíjate que empieza por anatomía. ¿No? Yo me esperaba directamente un libro de, ¡pum!, ¿no? El niño y el adolescente. Y de repente empiezo a ver anatomía, fisiología, más estructura molecular, neuroquímica. Y yo, ¡guau! La madre del corazón. O sea, me ha encantado. Y luego, claro, es que todo tiene sentido porque te adentras perfectamente en lo que es el cerebro del niño y del adolescente, que vamos a tratarlo hoy, pero es que luego nos hablas de funciones cognitivas superiores, de tu modelo de los cuatro colores, de los cuatro cerebros, que me encanta. Muchas Y gracias, es Ana. maravilloso, pero es que encima ya, para más Inri, al final ya nos hablas de estrategia, resiliencia, empatía, y yo digo, y además de autismo, que a mí Sí. me fascina, consejos prácticos, es decir, yo os lo digo, psicólogos, padres, madres, educadores, profesores, médicos, apasionados, pediatras, apasionantes de la neurociencia, no os perdáis el libro porque aunque pone el cerebro infantil y adolescente, esto es un manual de neurociencia en toda regla. De hecho, lo leía y digo, pero sí, digo, qué generoso ha sido Rafa, que nos ha puesto 4 libros en uno. Y luego, claro, veo 7 partes y 7 Sí, partes muy, muy bien estructuradas. sí. Así Pues que, muchas bueno, gracias, Ana. Muchas gracias. Te seré sincero. Y es que cuando estaba terminando de escribir el libro, yo decía, wow, es que, claro, son como dos grandes partes, ¿no? Como tú bien has dicho. Por un lado, la primera parte que es neurociencia a tope, es decir,
qué es una neurona, cómo se comunican las neuronas entre ellas, los neurotransmisores, por qué unos neurotransmisores nos excitan, por qué otros nos frenan, cómo influyen los genes en el ambiente, cómo influye el ambiente en los genes y luego paso, como bien has descrito, lo has hecho de manera maravillosa, a una parte mucho más práctica, ¿no? Donde explico el modelo pedagógico de los cuatro cerebros, que venía explicando años atrás, pero que nunca lo había registrado de una manera profunda en un libro, ¿no? Y luego con la parte de neuroeducación, donde ya me meto en memoria, aprendizaje, concentración, control de impulsos, resiliencia, ¿no? Y entonces cuando lo estaba acabando, se lo decía a David, mi editor, y digo, no sé si dividirlo en dos. O sea, no sé si hacer, por un lado, un libro de neurociencia, que sería la primera parte, y luego, por otro lado, uno de neuroeducación. Y me dijo, no, fantástico, sigue adelante, ¿no? Y bueno, es cierto que sí que ha habido, bueno, pues, a ver, los frikis de la neuroeducación y la neurociencia, que les gusta mucho el cerebro, lo han devorado y le han gustado mucho, ¿no? Pero es cierto que la primera parte puede llegar a ser un poquito más compleja porque es más teórica, ¿no? Es decir, explicar lo que son las sinapsis, lo que son los neurotransmisores, la corteza prefrontal, con los distintos lóbulos y el sistema límbico, es decir, bueno, pues evidentemente se nombran estructuras anatómicas, pero creo que, como bien dice mi querida Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. No podemos pasar a la acción si no comprendemos. Entonces yo sé que a veces hablar del cerebro como que echa un poco para atrás, ¿no? Hay la anatomía, la medicina, tecnicismos, zonas concretas del cerebro, Ana, pero me parece que es fundamental. Entonces, bueno, lo he hecho con todo el cariño y con toda la practicidad y desde cero, o sea, entendiendo que nadie sabe nada del cerebro, para que mamás, papás, educadores, profesores, cualquier persona, como decías tú, que lo pueda entender y que pueda sacar el máximo partido a sus chiquitines y a sus adolescentes, ¿no? O sea, ese es el objetivo. A mí me ha parecido fascinante. Creo que lo cuentas muy de estar por casa. Creo que hay conceptos que si no, al final hay un glosario donde está el traductor de cualquier palabra más técnica. Por eso creo que es un libro que le puede gustar, porque hay libros a veces que dicen, son de divulgación, son para mis pacientes o son para amigos, pero no es para profesional. O hay veces que dicen, no, mira, es que yo he escrito solo para profesionales. No, creo que lo engloba todo porque luego todo tiene muchísimo sentido. Claro. Cuando empiezas contando el cerebro del niño, cuando empiezas contando qué pasa en el cerebro del adolescente, es que tiene mucho sentido que cuentes toda esa parte anatómica y cómo funciona. Y tu modelo me fascina, porque claro, veníamos con la tradición, y ahora nos adentramos del modelo de los tres cerebros, y digo yo, a ver, ¿cuál es el cuarto? Y ¿Cuál es el cuarto? Claro, me encanta. Me ha encantado, vale. Tiene todo el sentido. Pero dicho esto, te voy a, ya que te tengo aquí, te voy a empezar, como tú has dicho, en el repaso, efectivamente, para las personas que están, porque luego yo tengo un puntito donde me voy a detener, hay como 7 partes donde Rafa divide el libro. La primera parte te describe fenomenal, porque hay gente que dice, pero qué lío, qué es cerebro, qué es sistema nervioso central, qué es esto, qué es una sinapsis, qué es una neurona, vale, pues qué es el encéfalo, qué... Bueno, pues él te explica claramente pues, que el cerebro es el encéfalo, que eso forma parte del sistema nervioso central y que la estructura más pequeña que tiene es la neurona, y a partir de ahí te empieza a contar cómo funciona y cómo funciona su intercambio comunicativo con toda la química y con toda la parte electrónica, eléctrica que tiene dentro. Pero es que luego me gusta mucho que en la parte 2 hablas de genética y de ambiente, que todavía a veces sigue siendo un debate, porque aquí ya me meto más en la parte incluso de padres que puedan estar viendo, ¿no? Que a veces ellos pues se sienten culpables, pero hay una cosa que me ha encantado que has dicho, y es esas ventanas que hablas tú, ¿no? Esas ventanas que tenemos abiertas para poder reparar determinadas cosas, y cuando no, bueno, pues como dices, no es reversible, pero al final con la terapia se ayuda mucho. Pero, ¿qué es esto? ¿Quieres contarnos algo de la genética y el ambiente? Y como comentas, que mencionas muy bien también la epigenética, ¿qué pasa en nosotros todavía? Bueno, es un tema que me parece apasionante, ¿verdad, Ana? Cuando hablamos de epigenética, cuando hablamos de la genética, cuando hablamos del ambiente, es el eterno debate que comentabas antes, ¿no? Es decir, ¿qué es más potente, si la genética o el ambiente, ¿no? Y entonces yo esta duda siempre la resuelvo, que recojo de Donald Hebb, este psicólogo canadiense, que decía, esto es como si nos preguntamos, que es algo que desarrollo también en el libro, ¿no? Me hago uso, ¿no? de
de este símil que utilizaba Donald Hebb, ¿no? Y él decía, ¿qué es más importante para calcular el área de un rectángulo, la altura o la base? Ambas, ¿no? Es decir, si modificamos la altura de un rectángulo, el área se va a modificar. Es decir, modifiquemos altura o base, el área resultante va a ser diferente. Con lo cual, da igual que sea uno, que otro, que los dos, que sea mucho, que sea poco, siempre va a haber un resultado diferente. Y por eso la genética es tan importante. Esto lo saben los genetistas, ¿no? La genética nos predispone, pero que nos predisponga no quiere decir que esto vaya a suceder sí o sí, ¿no? Es decir, esto son papeletas, ¿no? Como siempre hablamos, ¿no, Ana? Pero eso es una parte. Ahora, los que nos dedicamos a la psicoterapia, los que nos dedicamos a la educación, los que nos dedicamos a ser mamás y papás, bueno, pues tenemos las variables que tenemos, ¿no? Y la variable más potente para nosotros, la genética está ahí y poco podemos hacer, aunque sí que podemos retrasar, aunque sí que podemos parar, ¿no? Pero nuestras variables más potentes son las variables ambientales. Y entonces ahí, bueno, pues sabemos que el cariño, sabemos que el amor, pues son dos grandes recursos fantásticos, ¿no? La tranquilidad, la perseverancia, la repetición, ¿no? Que los niños necesitan de muchas repeticiones, ¿no? Esto de, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Uf, muchísimas, cientos de veces. Las cosas hay que repetirlas cientos de veces, desgraciadamente, ¿no? Y los papás, pues nos echamos la mano a la cabeza y decimos, pero si esto es muy sencillo, pero ¿qué es lo que no entiendes, chiquillo, no? Y lo cierto es que necesitan de muchos ensayos y de muchas repeticiones. El ser humano tiene una gran capacidad de aprendizaje, pero esto no es como en las películas, Ana, que resulta que es que el personaje principal le dice al alumno, le dice no sé qué una cosa, y entonces ya con eso le cambia la vida. No, necesitamos muchas repeticiones. Entonces, ambiente y genética están constantemente interactuando, están constantemente influyéndose el uno al otro, ¿no? Gracias al ambiente, gracias a una buena estructura familiar, gracias al cariño, gracias a las normas y los límites, gracias a una buena comunicación, a un estilo familiar democrático, podemos parar y podemos retrasar determinados trastornos mentales, por ejemplo, ¿no? Y al contrario, una persona que tenga pocas papeletas o poca probabilidad de desarrollar determinado trastorno psiquiátrico, eh, viviendo o desarrollándose en un contexto caótico, sin normas, sin límites, donde hay abuso, donde hay negligencia, donde no hay presencia de mamá y papá, con esa poca probabilidad que tenía Ana, que te voy a contar a ti, pues nos podemos encontrar con un problema muy, muy, muy grave, ¿no? Con lo cual, los adultos, Ana, que esto me parece que es precioso, los adultos tenemos una gran capacidad de hacer muchas cosas y somos los que podemos o bien proteger o somos los que podemos empujar, digamos, a nuestros hijos hacia determinadas patologías, trastornos, incluso vamos a decir sufrimiento en definitiva, ¿no? Entonces, el concepto de epigenética, que me parece que es apasionante, lo que viene a decir es que el ambiente tiene una cierta o una gran capacidad, en función de qué estemos hablando, de poder moldear esa parte genética, ¿no? Es decir, determinada predisposición genética puede ser frenada, puede ser parada o puede ser hasta incluso retrasada gracias a la influencia del ambiente. Y el ambiente somos nosotros. Es decir, mamá es ambiente, papá es ambiente, los amigos son ambientes, los medios de comunicación son ambiente, los abuelos son ambiente, el lugar donde jugamos, a lo que jugamos, los dispositivos tecnológicos son ambiente. Unos son mejores y otros son peores. Pero qué bonito me parece, Ana, poder, cuando hablo de apego, ¿no? En las formaciones, yo siempre les pongo a los alumnos una fotito de un recién nacido y digo, fijaos, aquí tenemos el gran proyecto futuro, que podemos hacer de él una persona sensible, una persona empática, una persona respetuosa, democrática, comprensiva, con un buen pensamiento crítico, o podemos hacer de él un dictador. Podemos hacer de él una persona negligente, una persona que sufra y que haga sufrir a los demás. Podemos hacer de él un violador. Es decir, los adultos tenemos una gran responsabilidad porque podemos, ante un cerebrito de un recién nacido tan maleable, tan vulnerable, podemos hacer tantas cosas, tanto buenas como malas. Y por eso los adultos somos imprescindibles, ¿no? El poder de la presencia que dice Daniel Siegel, ¿no? Me encanta lo que dices y además me gusta mucho cómo lo cuentas porque haces muchísimo hincapié en la responsabilidad del adulto, pero no suena a culpa, no suena a juicio, suena a hazte responsable Claro. y ten en cuenta la figura tan importante que esto va como de arriba a abajo y que esto va de esto. Y además ahí hablas de un concepto que me gusta mucho también, que lo llevamos años oyendo, pero quizás para la gente más de a pie,
pero que sigue siendo fascinante y que sigue dándonos la oportunidad, y es la plasticidad. Wow, es que el cerebro nos cuenta y nos explica y tiene tanta plasticidad que es que nos deja con la boca abierta, ¿no? Un pequeño apunte a lo que decías antes, completamente de acuerdo. Jamás se nos puede ocurrir, sobre todo los profesionales, ¿no? Yo creo que ahora psicólogos, neurólogos, médicos, pediatras, creo que es algo que deberíamos tener en cuenta todos los adultos, pero por lo menos este es un mensaje que lanza a los profesionales, ¿no? Bajo ningún concepto los profesionales podemos criticar, podemos señalar y podemos culpar a los padres. Los padres nunca somos culpables de nada, nunca. Los padres lo hacemos lo mejor que podemos. A lo mejor lo hacemos mal, porque en algunos puntos lo hacemos mal, claro, nos equivocamos. Y hacemos y decimos cosas que no deberíamos y otras cosas que deberíamos decirlas no las decimos, ¿no? Pero mamá y papá siempre lo hacemos todo lo mejor que podemos. Entonces, por eso me gusta ese cambio que das, ¿no? La palabra culpa nunca debemos utilizarla y nunca debemos hacer sentir mal a una mamá o un papá, y menos cuando viene pidiéndote ayuda, ¿no? Sería poco inteligente por nuestra parte. Pero sí que es cierto que mamá y papá, cuando vienen a consulta, Ana, y esto tú lo sabes muy bien, mamá y papá son los responsables de todo esto. Es decir, y ya sabes que en las primeras consultas mamá y papá lloran y vienen con un sentimiento de culpa muy, muy grande, porque claro, se sienten culpables de la situación en la cual está su hijo y de lo mucho que está sufriendo. Ellos no son culpables, ellos son responsables. Y por eso vienen a consulta, y por eso tienen el valor y la valentía de sentarse delante de nosotros. Y por eso lo primero que yo hago cuando recibo a los papás es darle la enhorabuena. Que a veces es como, ¿enhorabuena por qué? Pero si estamos fatal, pero si no hay nada más que discusiones y mira cómo está nuestro hijo. Enhorabuena por reconocer y por ser conscientes que tenéis una problemática como la tengo yo en mi casa y como existe en todas las casas, pero tenéis la capacidad de reconocerla, de ser consciente de ella y de poner remedio. Como vosotros no sabéis, pedís ayuda a un profesional. Con lo cual esto me parece que es básico, ¿no? Cambiar la culpa por la responsabilidad. Y lo haces muy bien, y además es un gesto, a mí me gusta mucho, ahora lo enlazamos con tu cerebro amarillo, es una parte muy amarilla, hacerte maduro, hacerte adulto, y es verdad, cuando vienen pidiéndonos ayuda, al final dices, es que esto es un acto de amor que estás haciendo absolutamente. ¿Qué te voy a decir? Yo, salvo, muchas veces lo digo en los directos, salvo cosas que salen en las noticias muy excepcionales, que dices, bueno, dices, es que al final esta persona pues sí, lo ha hecho fatal con su hijo porque le ha agredido, yo la mayor parte de cosas que veo, por donde trabajo, otra cosa, son cosas de la vida cotidiana. Entonces, con mayor o menor afectación, y menos si cuando vienen a pedirnos ayuda, al final pues se les tiende la mano. Y eso me ha encantado, me ha gustado muchísimo, efectivamente, el concepto de plasticidad. Preguntaba aquí a alguien, pero bueno, alguien, es que antes se pensaba que el cerebro no cambiaba. Pues sí, antes se pensaba que el cerebro no cambiaba. hace muchos años, pero sí. No tantos, Ana, no tantos. Lo cierto es que las técnicas de neuroimagen nos han permitido, bueno, un conocimiento en las últimas décadas bestial sobre el cerebro, pero antes se pensaba que los niños eran adultos en miniatura, ¿no? Y bueno, pues fíjate, ¿no? Cómo hemos tratado a los niños en un pasado muy reciente, no muy lejano. Hoy en día creo que tenemos que ser críticos, ¿no? Con la sociedad, con los adultos y, por supuesto, nosotros, ¿no? Como profesionales, y tenemos que seguir diciendo que a los niños no se les está tratando como realmente se merecen y no se les comprende, ¿no? Pero el concepto de plasticidad cerebral me parece que es mágico, ¿no? El cerebro, el mensaje que nos lanza Ana cuando pone en marcha la plasticidad cerebral es estos son mis recursos. Hemos tenido un accidente, hemos tenido una lesión, hemos tenido un tumor, hemos tenido una pérdida, vamos a por ello. Con mis recursos vamos a salir adelante, ¿no? Sí. Creo que uno de los estudios más conocidos de la plasticidad cerebral, que lo desarrollo en el libro, y bueno, también pongo otros muchos ejemplos que no son tan conocidos, ¿no? Pero es el famoso estudio de los taxistas londinenses, ¿no? en Londres, ¿no? Que el estudio de Eleanor Maguire del año 2000. Y entonces Maguire lo que hizo fue hacer un estudio de cómo era el cerebro de los taxistas en Londres, porque fue donde hizo el estudio, y entonces dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí para que hay una parte del cerebro, que es el hipocampo, que sea más grande en los taxistas y sea más pequeña en los no taxistas, ¿no? Y al final, bueno, pues esto es que la plasticidad es matemática pura, ¿no? Es decir, si hay una parte del cerebro que está más activa es porque recibe mayor cantidad de sangre y porque tiene mayor actividad. Yo siempre digo, el cerebro no es un músculo, porque no lo es,
pero funciona como si fuera un músculo. Es decir, que si alguien va a un gimnasio y le dice al monitor, mira, yo lo que vengo aquí es a desarrollar mi bíceps y mi tríceps, bueno, pues vamos a hacer ejercicios de bíceps y de tríceps y usted tendrá mayor fuerza y mayor potencia en el bíceps y en el tríceps. Es así, es matemático, ¿no? Consiste en potenciarlo. Pues lo mismo hace el cerebro, ¿no? Entonces lo que Maguire vio fue que el hipocampo de los taxistas era más grande que el de la población general. ¿Y a qué se debía esto? Bueno, pues los taxistas, y sobre todo en Londres, que es algo como muy complicado, ¿no? Tienen que aprender un montón de calles y donde tienen que tener una gran orientación espacial, pues se vio que el hipocampo era una de las zonas más implicadas en el aprendizaje, en la memorización y en la orientación espacial. Es matemática pura. Es decir, una persona que con 18 años se queda ciega, cuyo lóbulo occipital, que está en la zona trasera del neocórtex, y que es el encargado de recibir toda la información visual, pero y sobre todo de interpretarla, ¿no? Y de llegar a una conclusión de qué es lo que estoy viendo. Si esta persona se ha quedado ciega, el cerebro lo que dice es, bueno, si a partir de ahora no veo, voy a echar al papel de reciclaje todo lo relacionado con lo visual porque ya no veo, y a partir de ahora voy a dedicar la zona visual al tacto. Me parece espectacular. ¿Qué capacidad tiene el cerebro de ser resiliente, de adaptarse y de decir, bueno, con mis recursos, con mi espacio, con mi capacidad, voy a ver cómo me puedo adaptar a esta situación? Ya no necesito reconocer objetos de manera visual porque ya no veo. Pues vamos a Nada más. dedicarlo a un aprendizaje nuevo que ahora consiste en leer braille, o ahora tengo que hiperdesarrollar el sentido del tacto y el sentido de la audición. Me parece Lo bestial. contabas con los músicos, los contabas con Uh -huh, las personas que leen braille, lo cuentas efectivamente con veces que nos pasan cosas y que el cerebro, yo siempre digo que el cerebro no es listo porque hay que darle la dirección que queremos seguir. eso es, O bien eso con es, educación, o bien tú ya eso con tu cerebro amarillo, es, decir, oye, claro. por favor, vamos por aquí. Pero es tan capaz, tan competente, o sea, Sí. no, al final nos quiere ir a ayudar tanto. Pues es que pasaría por millones de tips que me he acordado cuando has descrito, que esto lo digo a los padres, a los educadores, cuando de realmente hablando antes, como decías, de que se pensaba que el cerebro del adulto era como el del niño. Qué bien describes cómo comienza la percepción en un niño, cómo comienza la atención, la diferencia entre atención y concentración, que se forma ya en el vientre materno y que se forma después. Esto me ha parecido tan bonito que lo cuentes, tan bonito. No sé si quieres empezar por ahí, porque ahora me voy a entrar en el cerebro del niño, aunque me he metido aquí en el del bebé. Sí. Hablamos de lo que a ti te apetezca, Ana, claro, claro que sí. A mí me parece fascinante, ¿no? El hecho de que, bueno, de que poquita importancia le damos y que poco cariño le ofrecemos a las mamás embarazadas y a quién están gestando, ¿no? Ya no solamente es a quién están gestando, ese chiquitín o esa chiquitina que está en camino, que está en desarrollo a todos los niveles y, por supuesto, a nivel cerebral, ¿no? Pero qué importante es cómo se siente, cómo está, quién es y cuál es la historia de la mamá que está gestando. Es decir, la mamá no gesta como si fuera una máquina. La mamá tiene una serie de sentimientos, está en un puesto de trabajo o no, se encuentra de una manera o se encuentra de otra, tiene una mejor relación con su pareja o no, a lo mejor no tiene pareja, tiene una red social mejor, peor, se siente más querida, menos querida. Es decir, son tantas las variables de esa mamá que en su manera de sentir, en su día a día, es decir, a la hora de no solamente ir a trabajar, sino a la hora de ir a comprar el pan, a la hora de relacionarse con sus padres, a la hora de relacionarse con sus sobrinos, tanto que influye. Y todo lo que siente esa mamá se lo está transmitiendo a su chiquitín. Es decir, no es lo mismo una mamá que está en un puesto de trabajo donde se siente respetada, donde se siente entendida, donde han celebrado, ¿no?, que esté embarazada y donde van a adaptar su trabajo a su nueva situación, donde se siente, bueno, pues eso, querida, atendida, comprendida, a una mamá que está en un trabajo donde lleva ya muchos años, que está incómoda, que no es comprendida, que no es escuchada, que está estresada, que los niveles de cortisol están por las nubes. No es lo mismo, no es lo mismo. Y tenemos ahí un chiquitín que es demasiado chiquitín como para estar recibiendo cantidades y cantidades de cortisol, ¿no? Cuando lo que debería estar recibiendo es todo lo contrario, ¿no? La oxitocina, ¿no? Entonces todo influye, absolutamente todo influye para una mamá gestante y para el chiquitín que está ahí creciendo y desarrollándose. Y además, aún sabiendo, como has comentado, que lo que Rafa define como cerebro rojo, que ahora vamos a hablar de él, que es toda la parte del tronco encefálico, toda la parte de supervivencia está formada ya desde, Claro. desde el vientre. Entonces, claro, esa alerta
Claro. pues esto podríamos extraer, incluso extrapolar, no lo sé, que en un momento dado podemos estresar y que nuestro bebé ya nazca con un estilo de alerta al mundo, como dices tú, además del trauma que pasa por el canal del parto y todo esto, Mm. pues es importante cuidar a esas mamás, cuidaros y vamos a cuidar efectivamente que estamos dejando el legado a esta vida. Claro. Eh, Rafa, ¿qué pasa en el cerebro del niño? ¿Qué pasa? Así, en Wow. rasgos generales. ¿Qué no ¿Qué pasa? no pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, pues pasa de todo, pasa de todo. Nos Pero encontramos imagino que con... te llegarán muchos padres que te dicen, pero ¿por qué tiene rabietas? ¿Pero Claro, por qué le tengo que decir siempre? Y es que parece que me desafía, a lo mejor tiene 2 años. claro, ¿Pero por qué le digo que no coja esto? Y es que le digo que no coja esto y lo claro, primero que hace es va y lo coge. ¿Qué, qué claro. le, ¿Qué le pasa a algo que interpretamos como tiene un problema de conducta? Y a lo mejor tiene Claro. 2 años el niño. Claro, claro. Eso O es, 3. eso es mucho lo que nos ocurre, ¿no? Bueno, es que estoy muy preocupada porque es que fíjate mi hijo y entonces es que no me hace caso y está constantemente retándome. No, pero ¿qué edad tiene tu hijo? Pues que tiene 3 años. Bueno, pues que está en la edad de retarte, está en la edad de diferenciarse de ti y está en ese momento en el que basta que tú digas que sí para que él diga que no y basta que diga que no para que diga que sí. Lo que tienes que hacer es decir lo contrario de lo que tú quieres que diga, ¿no? Esa es la clave. Pero claro, al final nos encontramos con un cerebrito de un chiquitín, ¿no? Yo siempre digo que la etapa infantil de los 0 a los 6 años, incluyendo, por supuesto, la etapa del periodo prenatal, hasta los 6 años, lo cual no quiere decir que a partir de los 6 años ya puede ocurrir lo que sea, ¿no? Ya, a partir de los 6 años, no. Pero desde la concepción hasta los 6 años, hasta la etapa de infantil, me parece que es una etapa de mucha vulnerabilidad. Yo, adulto de 41 años, sigo siendo vulnerable. Es decir, el ser humano como característica, claro, todos somos vulnerables. No somos igual de vulnerables con 40 que con 20, que con 15, que con 2, pero somos vulnerables a lo largo de toda nuestra vida. Por eso el ser humano teje tal red social, porque nos necesitamos. Somos una especie interdependiente, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el cerebro del niño es que, para hacerlo muy, muy sencillito, ¿no, Ana? Dividimos el cerebro en dos partes, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es, que se ve aquí, hablamos de esta parte más inferior, lo que se conoce como el cerebro inferior. Yo hablo aquí del cerebro rojo y del cerebro verde, y aquí metemos lo que son los impulsos, los instintos y la parte emocional. Esta parte, en el chiquitín, de 1 año, de 2 años, de 3 años, está a tope. A tope. Es decir, lo que vemos los papás de niños de 1, de 2, de 3 años, es instintos, necesidades, rabietas, emociones, llantos, es decir, todo eso está a flor de piel. Lo cual no quiere decir que pasados los 3 años eso no exista. Nosotros seguimos teniendo esos instintos, esas necesidades y seguimos teniendo esas emociones, sin ninguna duda, ¿no? Pero claro, la diferencia entre un adulto y un chiquitín de 3 años está sobre todo en su corteza prefrontal, ¿no? En este cerebro amarillo que tú comentabas. Todo esto de aquí es neocórtex, que es el cerebro superior. Esto es un cerebro de almacenamiento de información y aquí está el director de orquesta. Ahí está el jefe del cerebro, ¿no? El que se encarga de poner orden y en esas funciones ejecutivas lo que hace es dirigirle el cotarro, ¿no? Entonces, claro, un chiquitín de 3 años, Ana, como sabes, no tiene esa capacidad para poder frenar, para poder parar, para poder ser consciente, para poder ir al futuro y anticipar lo que puede ocurrir si yo hago o dejo de hacer. Eso es lo que mamá y papá le decimos a los niños. Pero no te das cuenta que si haces esto, que hay que decírselo, ojo, pero no hay que decírselo enfadados, ¿no? Hay que decírselo como te voy a enseñar a prever el futuro. Lluvia fina. Vamos metiendo el mensaje, aunque sabemos que no le va a quedar en el momento. Eso es. Claro, porque en el momento que nos enfadamos, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo al niño en posición de defensa. Y el niño necesita que tú le ayudes a prever, a ser consecuente. Es decir, el cerebro amarillo, Ana, como bien sabes, es un cerebro de futuro. Es decir, es un cerebro que es inexistente en el gestante, es inexistente en el neonato y es inexistente en el niño de 2 años. No existe cerebro amarillo, ¿no? Yo siempre digo que el cerebro... Perdón, por si la gente pues para que nos puedan seguir, porque es verdad que en el libro viene primero el niño y adolescente y luego el modelo, pero yo creo que tiene más sentido que hablemos del modelo, ¿te parece? Venga, Y sí, así, sí. porque Rafa nos plantea un modelo maravilloso que es de los 4 cerebros, que ese modelo, cuando lo entendemos, es facilísimo entender a tu niño
y a tu adolescente. Con lo cual es muchísimo más fácil comprender esas situaciones que a veces crees que te está desafiando o que dices, Dios mío, se me va a volver un delincuente. O cualquier cosa que hagan los adolescentes o los niños pequeños, y Claro. es mucho más fácil. Otra cosa es, Rafa, que ya esto ya para otro Sí. debate, es cuando los padres también tenemos un límite de aguante, que después a lo mejor me Claro, tengo que ir y respirar un claro. rato. Sí, Ana, ya sabes perfectamente que los adultos, bueno, pues somos humanos, cometemos errores, tenemos un límite y además tenemos días malos, y días muy malos, y días donde hemos discutido con nuestra pareja, y días donde la situación del trabajo pues está incierta. Es decir, si eso son excepciones, si no pasa nada. El problema está en que eso se convierta en la norma. Por eso yo siempre digo, eh, cuando hablamos del apego seguro, que implica que mamá o papá tenemos que ser sensibles y tenemos que conectar con lo que necesita el niño y darle lo que necesita, eso es el día a día. Lo cual no implica que hoy lunes yo no haya sido capaz de dar al niño lo que necesita. Hoy, si no se lo doy, no pasa nada, es una excepción. De hecho, vamos a recogerlo como algo positivo y adaptativo. Esto es un aprendizaje para el niño para que aprenda tolerancia a la frustración, ¿vale? Es decir, si es la excepción, no pasa nada. Lo que a mí me preocupa es que no sea la excepción, sino que sea la norma, ¿no? Entonces, más de lo mismo. Claro que los adultos tenemos derecho a tener un mal día y tenemos derecho a equivocarnos, pero uno, debe ser algo excepcional, no debe ser la norma, debe ser algo que ocurra poco. En segundo lugar, yo tengo que ser consciente de lo que he hecho o de lo que no he hecho, que le ha provocado un daño a mi hijo y que le ha provocado un daño también a la relación que tengo con mi hijo. Y en tercer lugar, me toca ser responsable. No soy culpable de lo que he hecho, porque lo he hecho lo mejor que he podido, pero vengo muy estresado del trabajo. Entonces no soy culpable, pero soy responsable. Entonces, como yo he hecho algo que no debería haber hecho o dicho, lo que me toca ahora es agacharme, ponerme a su altura y pedir perdón, lo que conocemos como reparar. Eso es reparar un daño, ¿no? Que reparamos daño con nuestras parejas, que reparamos daños con nuestros compañeros, pero no reparamos daños con nuestros hijos. Porque no está bien visto que una madre se agache y le pida perdón a su hijo. Porque, hombre, es que estás perdiendo toda la autoridad. Al contrario, estás ganando toda la autoridad, ¿no? Entonces, esa es la clave. Por supuesto, faltaría más. Todos tenemos malos días y todos nos vemos en situaciones donde, bueno, pues las cosas no han salido como nos hubiese gustado, porque nos influyen muchas cosas. Y es, Pero no pasa nada. no, No y pasa es, nada. Si es la excepción, digo, Ana, si es la excepción, si somos conscientes y reparamos, eso es un aprendizaje súper potente para tu hijo, para ti y luego para la relación que os une. Súper potente. Y Sí. esto lo cuentas paso a paso en el libro, que a mí me encanta, porque además hablas también de la narrativa, de contarles, de explicarles. Y fíjate que es que yo siempre pienso que aunque tengan dos, aunque no te entiendan la explicación, pero de alguna manera estás también trabajando un poco Siempre. el ser noble, el ser empático, el que puedan en un momento dado comprenderte, el también quitarles a ellos la carga, aligerarles la carga, que no tienen, ¿sabes? Claro, Igual no tienen claro, la culpa de haberte recibido muy eufóricos y tú llegas un día que dices no me apetece que nadie me hable y vas a reaccionar mal. Entonces, claro. ese tipo de cosas me gusta muchísimo. Pero si quieres, me encanta que lo digas, hablamos de los 4 cerebros Venga. y así podemos entender cómo, por ejemplo, lo que acabamos de decir, como un niño que llega y te actúa desde el cerebro verde y Sí, tú coges y le pegas también, le actúas desde el rojo, ¿sabes? claro. Y le metes un... Vaya cóctel. Vale. Oye, pero pasa, Rafa. Sí, claro, 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 desde luego, porque a nosotros como padres, pues las expectativas a veces se nos caen a los suelos, porque tenemos malos días, porque estamos estresados, porque estamos cansados, porque hoy los niños me sobran, es decir, claro, 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 y todo eso es legítimo, sí es legítimo, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces no caemos, Ana, en que estamos hablando de que yo soy el responsable y mi hijo es el que está recibiendo todo lo bueno, lo malo y lo regular que yo le doy, ¿no? Y muchas veces les decimos a los niños, es que yo estoy haciendo todo esto por ti, ¿y tú qué haces por mí? Nada. Es que tu hijo no tiene que hacer nada por ti. Nada. Yo sé que esto duele, ¿eh? Y sé que esto a lo mejor a alguien le puede descuadrar, pero tu hijo no tiene que hacer absolutamente nada por ti. Nada. El día de mañana seguramente te lo agradezca, pero tu hijo de 2 años no tiene que hacer nada por ti. No, no, esto no es una relación donde yo hoy le hago un favor a Ana y mañana Ana me lo devuelve. No, no, no. Esto es una relación simétrica entre colegas, entre amigos. Vale, eso es una cosa. Pero cuando hablamos de relación paterno-filial, el de arriba está al servicio de las necesidades del de abajo.
Digo de las necesidades, no digo de los deseos, ni digo de lo que te pida, digo de lo que necesita. Pero no podemos decir, venga, cambio. No, esto no es cambio. No, cambio con mi pareja. Ahora me toca a mí, tú descansas y luego yo descanso y te toca. Vale, con mi pareja. Pero en relaciones verticales esto no se puede hacer. ¿O acaso vosotras de vez en cuando, o vosotros le decís a vuestros jefes que cambio, ahora me toca a mí dirigir y ahora te toca a ti ser el subordinado? No, es una relación vertical, donde el de arriba siempre está al servicio del de abajo, ¿no? Bueno, es que son muchas cosas, Ana. Pero bueno, perdóname porque te estoy acribillando, te estoy aprovechando aquí todo lo que Sí, sí, puedo. sí. Es que lo cuentas tan bonito y tan bien, y efectivamente los padres al final la relación, y cuanto antes se sepa, mejor. O sea, más antes Claro. aterrizamos. Tu relación es dar y dar y dar, y yo siempre digo, los hijos son pedidores por naturaleza, porque quieren más, porque siempre te van a pedir, porque siempre... Claro. Y bueno, y tu función es decir, pues a veces sí, a veces no, a veces... pero al final tu misión es estar ahí. Claro. Sí, es estar ahí. Es estar ahí. Y tu hijo hace lo que buenamente puede y ejerce de eso, de hijo, con un cerebro muy inmaduro y, bueno, pues hace lo que puede, igual que tú, que haces también lo que puedes, ¿no? Bueno, para no enrollarme mucho, vamos con los Una- 4 cerebros, sí. 4 cerebros súper chulos. Venga, pues mira, la idea del modelo de los 4 cerebros es que son 4 grandes estructuras, 4 grandes zonas del encéfalo, porque esto que estáis viendo, aunque digamos coloquialmente un cerebro, no, esto es un encéfalo, ¿vale? Eso es. Eh, la idea es que estas 4 grandes zonas, o estos 4 colores, que luego escribí el cuento de los 4 cerebros de Arantxa, ¿no? Que aquí detrás de mí estáis viendo algunos de los personajes. Bueno, pues la idea es que estos 4 colores, estas 4 grandes zonas, estén en conexión entre ellas, ¿no? El cerebro rojo, que está a partir de aquí abajo, cerebelo y tronco encefálico, sobre todo lo que almacena es instintos, supervivencia, necesidades fisiológicas, ¿no? Lo que necesitamos para sobrevivir, lo fisiológico. El cerebro verde, este sería el rojo, el cerebro verde que está justo encima del rojo sería la parte emocional, la parte de vínculo, la sociabilidad, el apego, ¿no? Todo esto estaría aquí. Entonces, cada vez que sentimos, cualquiera de nosotros, niños, adolescentes y adultos, una emoción, se activa este cerebro verde porque sentimos una emoción de miedo, entonces se activan, por ejemplo, las amígdalas cerebrales, ¿no? O se activa la emoción de alegría porque estamos con una amiga que hace mucho tiempo que no vemos y se activa el núcleo accumbens, ¿no? Ambas estructuras del cerebro verde. Esto es el cerebro inferior que decíamos antes, pero luego damos un salto importante, evolutivo y también de funciones, y nos vamos al neocórtex y nos encontramos con un cerebro azul, que es un cerebro eminentemente memorístico, ¿no? Que almacena muchísima información. Almacena información en el lóbulo occipital, decíamos antes, de percepción visual, en el lóbulo temporal hablamos del tacto, en el lóbulo parietal, parte de tacto, el lóbulo temporal audición, es decir, que cada lóbulo tiene una función, digamos, sensorial específica, ¿no? Y luego viene el gran jefe, ¿no? Que sería el tercio frontal, la parte más frontal del cerebro, que ese es el cerebro amarillo, y ese es el cerebro ejecutivo. Ese es el cerebro que nos permite ser humanos y nos permite ser adultos. Es decir, no puedo exigirle a un dragón de Komodo que tenga cerebro amarillo porque no lo tiene ni lo va a tener nunca, y tampoco puedo exigirle a un niño de 2 años que tenga cerebro amarillo porque no lo tiene y espero que lo tenga. Porque hay algunos adultos que tienen un mal funcionamiento ejecutivo, ¿no? Bien, porque no han sido suficientemente estimulados o no han sido suficientemente queridos, porque esta conexión entre los 4 cerebros, lo que es transversal es el cariño, es el amor y es el respeto. Son los buenos tratos a la infancia, ¿no? Entonces, la idea es que un chiquitín no tiene cerebro amarillo. Pero un cerebro amarillo, Ana, solamente se desarrolla con otros cerebros amarillos. Por eso el adulto es tan importante. Es decir, el cerebro amarillo no se desarrolla solo. Una semilla que tú la plantas en una maceta tiene genéticamente una información para crecer, para desarrollarse fenomenal. Pero necesita un ambiente donde no hay una temperatura extrema, en función también de la planta de la que estamos hablando, ¿no? Pero necesita una temperatura, necesita un cuidado, necesita un regado, que será más frecuente o menos frecuente, ¿no? Necesita una serie de cuidados. Lo mismo pasa con el ser humano, ¿no? Entonces, para desarrollar ese cerebro amarillo necesitamos ese cariño, esa comprensión, necesitamos
los buenos tratos a la infancia, ¿no? Y ahí es donde ubicamos las funciones ejecutivas, la capacidad de concentración, la capacidad de control de impulsos, la capacidad de ser flexibles cognitivamente, la planificación, la regulación emocional. Por eso un niño pequeño ni se puede concentrar, ni se sabe concentrar, ni controla impulsos, ni se planifica, ni se regula emocionalmente, ni tiene una buena velocidad de procesamiento, ni es consciente de lo que hace, ni va al futuro, ni ninguna de las funciones ejecutivas. ¿Se las exigimos a los niños? Sí, pero porque vivimos una sociedad tremendamente conductista y de resultado, ¿no? Pero un niño, cerebralmente hablando, no tiene esa capacidad. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, explicitándola, dando narrativas y contándole. Muchas veces me dicen las mamás y los papás, bueno, pero ¿y cómo le enseño a concentrarse? Narrándole qué es concentrarse. Es decir, cariño, vamos a concentrarnos en este dibujo. Venga, vamos a coger los colores y fíjate, venga, el sombrerito que tiene el enanito, ¿de qué color lo vamos a colorear? Amarillo, te dice el niño, fenomenal, pues entonces ahora cogemos el color amarillo y vamos a ir coloreando entre los dos el sombrero de color amarillo. Eso es fomentar el cerebro amarillo y eso es fomentar la concentración. ¿Cómo se fomenta el control de los impulsos? Ejerciendo de modelos. Lo mejor que tú puedes hacer para que tu hijo no sea impulsivo es no mostrarte impulsivo. Y aparte, cuando el niño se muestra impulsivo, porque se va a mostrar, porque tiene mucho cerebro inferior y poco cerebro de freno, el freno del cerebro está aquí y se aprende dentro de unos cuantos años, no pasado mañana, ¿sí? Entonces, cada vez que se comporte de manera impulsiva, le tendré que decir que está muy bien que esté enfadado, pero que no puede pegar por estar enfadado. Y entonces le ofrezco estrategias para que pueda mostrarse más reflexivo, más calmado y no tan impulsivo. Pero si mi hijo tiene 2 años, yo por dentro tengo que ser consciente y tengo que ajustar mis expectativas, decir, vale, me está diciendo que sí con la cabeza, pero a los 5 minutos va a volver a hacer lo mismo, porque no tiene capacidad cerebral como para poder frenar el impulso. Si mi hijo tiene 8 años, Ana, ¿qué te voy a contar a ti? Pues ya es otro cantar. Pero un niño de 2 años es impulsivo. Los hay más impulsivos y los hay menos impulsivos, pero los niños por naturaleza son impulsivos. Los niños por naturaleza les cuesta concentrarse. Los niños por naturaleza no se planifican, no saben hacer una mochila. O les enseñas tú a hacer una mochila y les enseñas tú los pasos para lavarse los dientes, o no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Y esta es la clave. Y Esto hay es... una más que me encanta, de que no es un músculo el cerebro, pero funciona como músculo porque funciona con la repetición, repetición, repetición. Y como tú hablas, perseverancia amorosa, que a mí esto me encanta. Claro. Y sobre todo el trabajo en autocontrol, que parece que el autocontrol se ha visto como algo muy negativo, la fuerza de voluntad. Y qué importante yo creo que es, y como tú bien dices, el autocontrol y la fuerza de voluntad se aprende, no se nace con ello. Y esto nos lo cuenta muy bien aquí nuestro querido Rafa Guerrero, que es que son tesoro puro, porque muchas veces en los adolescentes, a veces los vemos que hablan como adultos, que te razonan cosas que dices, y confundimos ese lenguaje que tienen muy elaborado, esos cuerpos que se les ponen, pero su cerebro aún no ha llegado a madurar porque, cuéntanos, Rafa, ¿en qué momento termina esto de cerrarse? Bueno, no sé si decirlo, no sé si decirlo. Yo creo que un poco más tarde incluso. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es que el desarrollo cerebral es lo que más tarda en desarrollarse de todo el cuerpo humano, ¿no? Tarda mucho, mucho tiempo, ¿no? Y evolutivamente hablando, ¿no? Lo que es la filogénesis nos ha llevado millones y millones de años llegar hasta este punto, ¿no? Donde tenemos una capacidad de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional y social que es bestial, ¿no? Pero claro, para eso hay que pagar la factura, ¿no? Y la factura es mucha perseverancia, mucho tiempo, mucha presencia, mucho cariño, mucho no puedo más, pido cambio o venga, que no tengo otra y me toca a mí seguir, ¿no? Entonces, el cerebro alcanza su máximo grado de desarrollo, lo cual no quiere decir un mínimo, es máximo grado de desarrollo en torno, siempre los estudios habían dicho en torno a los 23, 25, 27, 20 y muchos años, ¿no? Pero precisamente en ese prólogo, que lo escribe Joaquín Fuster, que es uno de los grandes referentes no solamente del cerebro, sino sobre todo de la corteza frontal, Joaquín Fuster dice en ese prólogo que es entrada a la tercera década de vida, con lo cual si vive Joaquín Fuster no tenemos nada más que decir, ¿no? Pero bueno, esto es máximo grado de desarrollo. El mínimo, yo siempre digo que el mínimo lo tenemos a partir de los 6-7 añitos, ¿no? A partir de los 6-7 añitos podemos encontrar momentos
y en algunos niños antes y en otros niños después, pero vamos a encontrar momentos de un mínimo de concentración, un momento de los 8 que ha habido en el día que ha podido controlar su impulso, se ha mínimamente planificado con ayuda de mamá o con ayuda del profe. Bueno, momentos de lucidez donde el cerebro amarillo se ha encendido y de manera más o menos autónoma, aunque con cierta supervisión, y durante muy poquito tiempo, Ana, el niño ha sido capaz de ser su propio jefe. Y ser tu propio jefe es una bendición. Porque cuando yo no tengo un buen desarrollo de mi corteza frontal, resulta que necesito de otro jefe que no solamente se gestiona a él, sino que me gestiona a mí. Y esto es lo que le pasa a los niños de 2 o 3 años. Yo siempre digo que una niña, que un niño pequeño esté todo el día enrabietado con 2 o 3 años, a mí no me preocupa lo más mínimo. Es lo más normal, es lo que toca, ¿no? Ahora que estoy escribiendo un libro sobre rabietas, por cierto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema está en que mamá y papá se desregulen constantemente. Ese es el problema. A mí no me preocupa que estos papás me cuenten que su hija está constantemente enrabietada y que está en esa fase que ante cualquier cosa dice que no, se tira al suelo y patalea. No me importa lo más mínimo. Lo que sí que me importa es que mamá y papá se vean condicionados o les contagie la emoción que están experimentando los chiquitines, ¿no? Y Ese tú es el muy bien, problema. y tú muy bien lo explicas, que como somos seres humanos muy sociales, tenemos las neuronas en espejo y nos contagiamos muy fácilmente. Muy Entonces, fácilmente. esto lo explicas fenomenalmente en el libro, me encanta, porque como neuronas en espejo somos seres sociales, nos vemos reflejados en el otro, eso nos ayuda a poder comprendernos, sintonizar y vincular, pero nos contagiamos de todo, de lo bueno y de lo Y de menos lo bueno. malo. Y de lo Entonces, malo. ¿qué pasa para esto? Pues el adulto, el trabajo de autocontrol. Decían por aquí, ¿cómo se trabaja el autocontrol? Pues lo explicas aquí muy bien, aguantándote con los impulsos, pero hay técnicas muy chulas que nos cuentas aquí. Claro. Date cuenta, Ana, lo que pasa es que esto es algo que solamente podemos hacer nosotros los adultos. Los niños aún están en No, me lo proceso. preguntaba una adulta, me Sí, imagino sí, sí, que para ella. claro. Ahora lo vemos, ¿no? Pero date cuenta que el autocontrol, cerebralmente hablando, es tan sencillo como, ¿qué es el autocontrol? Cuando yo tengo una buena capacidad de autocontrol, es cuando mi cerebro amarillo es capaz de decirle, ¿dónde vas, impulso? Ahora no, después. O cuando mi cerebro amarillo le dice al cerebro verde que tiene mucha rabia, porque fíjate lo que me ha dicho mi jefe, y es que esto no, ¿a quién se le ocurre? Y fíjate cómo me dice esto, con todo lo que yo me esfuerzo. Y está completamente enrabitado y el amarillo le dice, ahora no, ahora no se te ocurra con la bronca que tienes de manera interna y con la rabia que tienes, ponerte a hablar con tu jefe o decirle al gerente o decirle a no sé quién, ahora toca callar, ahora toca calmar, dejar pasar un tiempo. Y cuando seas capaz de hablar con tu rabia y de ponerle palabras y de poder decirlo de una manera asertiva, de una manera respetuosa, vas y le dices a tu jefe, desde aquí, no desde aquí, vas y le dices a tu jefe que esto te parece injusto, que te ha hecho sentir muy mal, que te provoca mucha rabia, pero no es lo mismo decirlo de una manera que de otra. Si lo importante no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, claro, el niño no tiene capacidad de controlar desde aquí porque esto no lo tiene. Entonces el niño lo que hace es expresar directamente desde aquí. El niño no tiene la capacidad de no mostrar sus emociones, no mostrar sus impulsos, directamente lo hace porque no tiene un filtro. El adulto debería tenerlo. Y si no lo tiene, esa manera de relacionarse con el menor, dado que yo no tengo filtro, me voy a comportar sin filtro con mi hijo. ¿Y mi hijo qué va a hacer? Si mi hijo ya de por sí, de 2 años, de 1 año, de 5, es impulsivo y se encuentra con un adulto, que decía, lo que decía antes, ¿no? Que no tiene filtro y se comporta también de manera impulsiva, impulsivo e impulsivo, impulsivo al cuadrado. Con lo cual, la culpa, ¿no? Y ahora voy a esta cuestión que planteaba esta persona que escribía, ¿no? La culpa, ¿de quién es? De nadie. De nadie. El niño es impulsivo porque es niño y el adulto es impulsivo seguramente porque no ha tenido la suerte de tener al menos una persona que se haya comportado de manera autocontrolada con ella o que le haya enseñado estrategias de autocontrol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacernos responsables y buscar ayuda. Buscar ayuda para que alguien me explique cómo puedo aprender a autocontrolarme. Porque si yo no domino el idioma del autocontrol, no se lo puedo explicar a mi hijo. Si yo no domino el idioma del autocontrol, yo no puedo ejercer el autocontrol, la regulación emocional y el etiquetado de emociones con mi hijo. ¿Sí? Si no domino el chino, no puedo hablar chino a mi hijo. Pues si no dominas el autocontrol, no puedes manejarte de manera autocontrolada. No es cuestión de querer,
es cuestión de poder. Y si no tienes esa habilidad, no tienes esa aplicación cerebral, no la puedes desarrollar en tu hijo. Tú no. Ojalá tu pareja sí, ojalá la profesora sí, ojalá el abuelo sí, ojalá un vecino, un amigo. Con que haya alguien es suficiente. Es suficiente. Me encanta esto y además, perdona, dicen dónde comprarlo. Se llama El cerebro infantil y el cerebro infantil y adolescente es de Rafa Guerrero. Es que me dicen, está al revés. Luego cuando salga la grabación se ven especular, se ven espejo. Y se puede comprar pues en cualquier sitio, en cualquier librería, En cualquier sitio. en En cualquier cualquier, sitio. en cualquier sitio. Aquí en España, en cualquier librería, en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en Amazon. En Latinoamérica es un poquito más difícil, pero os daré la primicia de que en unos poquitos meses saldrá con una editorial de allí, de Latinoamérica, con lo cual va a ser bastante Qué sencillo bueno. de adquirirlo ahí. ¿Y Estamos en ello. y el de rabietas cuándo sale? Solo por ya por curiosidad. El de rabietas sale, si todo va bien, Ana, para el mes de mayo. O sea, para la Feria del Libro de Madrid lo Ay, qué tendremos. guay, ahí estaré súper atenta. Oye, no te Va a quiero... ser rabietas y problemas de conducta, no solamente ¡Uh! rabietas, o Temazo. rabietas, problemas de conducta y lo que los adultos llamamos es que mi hijo se comporta mal, ¿no? Claro, mucho abordaje, lo que me dices, ¿no? Mucho abordaje de esos cerebros, fortaleciendo, ¿no? El cerebro a lo mejor más amarillo, porque, claro, tampoco quiero que suene aquí, ninguno de los 4 cerebros está demonizado, al contrario, lo necesitamos como el comer, es decir... Todos. Date cuenta, Ana, yo siempre digo, cerebro rojo, ¿no? Bueno, cerebro rojo, que es esto de comer, de alimentarse, es la atención, que no la concentración, ¿no? Yo siempre digo que los niños con TDAH no tienen problemas para prestar atención, tienen problemas para concentrarse, con lo cual el problema del TDAH no está en el cerebro rojo, está en el cerebro amarillo, ¿no? Entonces, si de repente un mueble se me cae encima, más me vale prestar atención, más me vale reaccionar y ponerme en modo supervivencia. Si un coche se me echa encima, si un balón se me viene encima, eso es cerebro de supervivencia, es cerebro de protección, ¿no? El cerebro emocional es fundamental porque las emociones nos dan mucha información y la sociabilidad y el vínculo. El que almacena información, fundamental. Y el ejecutivo lo que hace es organizarlos. Es decir, a ver, ¿tú qué necesitas? Yo estoy cansado, me dice el rojo. ¿Y tú qué necesitas? Pues yo es que estoy muy enfadado porque es que fíjate lo que me ha dicho no sé quién. ¿Y tú qué información tienes? Es decir, que al final consiste en tomar una decisión, ¿no? Es difícil, pero ninguno es más importante que el otro. Todos tienen ese 25% de acciones, ¿no? Dentro del cerebro y se necesita ese pegamento cerebral para que vaya de una manera coordinada. Nos hablas de la teoría del pegamento, que, Sí, a ver, nos la cuentas a raíz de acciones es que claro. la vista aquí toda la noche hablando del cerebro femenino. Es que tú no sabéis lo que hay aquí dentro. Es que cuando he visto que mencionabas a Baron Cohen, yo que trabajé, yo tuve 16 años un cole de autismo. Y cuando... Sí, el Juan Marzos de Madrid era mío. Y no sé si Sí, lo... Sí, qué bueno, qué bueno. sí, sí. Y entonces de repente veo a Baron Cohen cuando hablábamos del extremo del cerebro masculino y digo, pero si es que no se ha dejado ni uno de los buenos, encima tiene un prologuista de lujo, una epiloguista que es Marian Rojas Estapé de lujo. Y digo, si es que vamos, podríamos estar aquí conferencias, pero hay que leerse el libro, hay que leerse un poco el libro y porque es, bueno, no tiene desperdicio. Y lo que hablábamos del pegamento, bueno, tienes muchísimas metáforas que me gusta mucho porque las empleas y queda muy bien la información. Pero mira, me llama mucho la atención una cosa que quiero decir, pues si hay alguien que aquí que tiene TDAH o algún familiar o algún niño con TDAH. Has dicho, fíjate, que hay una diferencia incluso de un 30% de la edad cronológica. Esto Sí. a mí, fíjate que he trabajado mucho con TDAH, pero ay, me ha llegado el corazoncito, ¿sabes? Digo, pobrecillos, ¿sabes? Sí, es que al final, bueno, el TDAH tiene muchos mitos, ¿no? Como bien sabes, y uno de los grandes mitos que tiene es que son vagos y que son inmaduros, ¿no? Claro, inmaduros son, pobrecitos míos, ¿por qué? Porque tienen un retraso en el desarrollo cerebral, lo cual no implica que tengan un retraso en la capacidad intelectual. Muchas veces como, pero si mi hijo es muy inteligente, no, es que no tiene nada que ver con la inteligencia. Es decir, la capacidad intelectual de una persona con TDAH tiene que ser media o por encima de lo Que normal. puede tener hasta alta capacidad. Claro. Pero muchas veces recibimos en consulta que, esto es una opinión, pero recibimos en consulta a muchos niños, a muchos adolescentes que tienen el diagnóstico de inteligencia límite o que incluso tienen discapacidad intelectual o tienen síndrome Dificultad de de Down. aprendizaje.
Y también, claro, y también se les ha diagnosticado de TDAH, ¿no? Y yo con ese doble diagnóstico no estoy de acuerdo. Es decir, tenemos que saber qué viene antes, si viene antes el huevo o viene la gallina, ¿no? Pero me contabas lo del TDAH y sí, es cierto que los estudios llegan a la conclusión, ¿no? La doctora Mar Domingo en el Gregorio Marañón, sin ir más lejos, ¿no? Llegan a la conclusión de que, claro, existe un desfase hasta incluso podría ser de un 30-35%. Es una pasada. Mucho. Porque eso quiere decir que el alumno de 15 años que tiene TDAH tiene un pegamento cerebral, bueno, mejor dicho, tiene un déficit de pegamento cerebral equivalente a un tercio, ¿no? Es decir, que las conexiones a nivel de neurotransmisores que tiene ese cerebro pondrían a este chaval de 15 años en un cerebro equivalente al de uno de 10 o 11 años, ¿no? Es decir, es restarle un tercio. Es una pasada, Ana. Una exigencia. Y, claro, y nosotros en el aula, y nosotros como padres le estamos exigiendo como chaval de tercero de la ESO, porque están 15 años y está en el listado de tercero de la ESO. Sí, pero no tiene una conectividad, no tiene una wifi que sea tan potente como la que tienen sus compañeros. No es que no quiera, no es que sea un vago, no es que sea tonto, es que no puede. No puede de momento. No puede de momento, claro, ahora. Esa es la buena noticia. Claro, claro. No puede todavía. No puede todavía. Entonces, todo esto hay que trabajar, esas ideas, ¿no?, que están circulando en nuestro cerebro azul, Ana, hay que trabajarlas mucho en la población general, ¿no? Hay que trabajar mucho esas disonancias cognitivas, hay que trabajar mucho esos pensamientos que nos influyen, que nos hacen sentirnos muy nerviosos, que decimos, no, yo no voy a ser capaz, no, yo no voy a encontrar a nadie como él, yo no voy a encontrar un trabajo como este, ¿no? Pero los TDAH, sobre todo, porque están tan señalados, están tan demonizados los pobrecitos míos, que generar un problema de autoestima secundario al origen, que es, oye, espera, que esto es otra cosa. Claro, claro. Yo no conozco, y fíjate que en nuestro centro somos expertos en TDAH, no conozco ningún caso de un TDAH con, no voy a decir autoestima buena, voy a decir con autoestima suficientemente buena. No lo conozco. Porque son tan castigados, son tan señalados, son tan estigmatizados, son tan incomprendidos, que como la autoestima, como dice mi querida Olga Castañer, viene siempre de fuera, la autoestima viene de la heteroestima, es imposible. O sea, si los de fuera no me comprenden, si los de fuera no saben lo que es el TDAH, si los de fuera me están señalando y diciendo que es que, joder, Rafa, es que no paras, es que no sé qué, es que nunca te enteras, es que pareces tonto, ¿qué confianza voy a tener en mí mismo? Ninguna. Ninguna. Me da mucha pena, sí. Sí. ¿Qué te voy a decir? Sí. Aquí, mira, no te quiero exprimir mucho más porque sé que habíamos acordado un poquito de tiempo. Mira, por aquí dicen, ¿se puede heredar el TDAH? Pues aquí tenemos al experto, pero... A ver, esto es epigenético una vez más, ¿no? El TDAH quizás sea el trastorno... ¿El qué? Que de momento nos pasa un poco como el autismo, es muy multicausal a veces, ¿no? Sí, lo que pasa que es cierto que la parte genética es muy potente en el TDAH, ¿no? Stephen Faraone, que es uno de los grandes referentes del TDAH a nivel mundial, en muchos de sus estudios llega a la conclusión de que el TDAH tiene, mejor dicho, la genética en el TDAH tiene un impacto de en torno a un 70-75%, es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Ahora, mamis, papis, epigenética. Esto quiere decir, yo puedo tener una gran predisposición para desarrollar TDAH, pero el ambiente puede frenar. Yo puedo tener una predisposición muy pequeña para el TDAH y desarrollar TDAH porque me estoy desarrollando en un contexto donde no hay normas, donde no hay límites, donde no hay comunicación, donde no hay perseverancia, donde no hay cariño, donde no hay comunicación y donde todo es un caos. Y la poca probabilidad que yo tenía me ha hecho, la poca probabilidad unida al ambiente donde yo me desarrollo, ha hecho que yo desarrolle este TDAH, como podemos hablar de otro tipo de trastornos. Pero la genética es muy potente en el TDAH, lo cual hace sentir a los papás muy culpables. Los papás jamás sois culpables. Jamás. Y menos de qué va. De todas formas, afortunadamente, por ejemplo, en este caso los TDAH, el pronóstico con un buen tratamiento es tan bueno. Entonces, claro. Y lo que tú dices, y el factor ambiental y el tratamiento y profesionales, dar un ambiente estructurado y comprender y acompañar. Han preguntado por aquí 1000 cosas. ¿Me dejas que abuse un pelín más de ti, que tenemos 9? Claro. A ver, vale, vamos. Claro que sí. Aquí, mira, dice ¿cómo es? Que la mitad de la población tiene apego seguro viniendo de la misma educación a nivel país. Yo no sé esta pregunta. No la estoy entendiendo. ¿Tú la entiendes, Rafa?
No, no sé muy bien a qué se Vale, refiere. no, Es cierto que la investigación demuestra que el apego seguro sí. a nivel mundial está en torno al 50-60%. No sé si se referirá a si hay diferencias entre países. No, no sé si se referirá a eso. No, no, Claro, no lo sé. yo Si nos tampoco. concreta un poquito a lo Hay que se alguien, refería. hay alguien que pregunta, ¿herramientas para la gestión diaria de baño, cena, ir a la cama con adolescentes cuando se niegan? Yo creo que esto en algún libro tuyo seguro que lo tenemos, Rafa. Bueno, aquí de lo que se trata, Ana, es de, bueno, pues sobre todo la etapa adolescente tiene un Claro, porque requisito que la es la etapa etapa infantil. adolescente, empezar a entrar en rutinas, digo, madre mía, Claro, esto tiene que venir de claro. antes, ¿no? O sea, digo, porque... Es como las rutinas sanas son como un idioma, ¿no? Que te voy a contar a ti. Es decir, ¿y qué es mejor? ¿Ponerte a estudiar inglés por primera vez con 14 años, con 20, con 10 o con 5 o con 3? Bueno, pues cuanto antes mejor sin llegar a un extremo, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, si vamos a empezar a instaurar rutinas en la etapa adolescente, cuando la etapa infantil ha sido todo un caos y era todo un... Bueno, pues es Trabajar difícil. mucho. Es cierto, sí, es cierto que, bueno, podemos sembrar mucho en la etapa infantil, ¿no? Yo por eso vuelvo a repetir que 0-6 es fundamental. Fuera dispositivos, no hay diagnósticos de TDAH en la etapa 0-6, por favor, lo decía el otro día en unas jornadas en San Chinarro con un montón de profes de primer ciclo. Sé que muchas de vosotras tenéis alumnos en vuestras aulas diagnosticados de TDAH, incluso medicados, pero no puede haber, no debería haber ninguno, ¿no? Es decir, la etapa 0-6 me parece que es fundamental. Y entonces, bueno, pues sembrar en la etapa infantil para recoger en la adolescencia. Lo que pasa es que la adolescencia implica un cambio. Ya el niño no se relaciona, ya el niño ya no es niño y el chaval, ¿no? El adolescente se relaciona contigo de una manera diferente y seguramente haya que hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, habrá que ver cada caso. Bueno, Habrá que, yo creo que la rutina. Luego, aquí decían, en un niño de 9 años hay maneras de hacer correcciones como responsabilidad de los padres. Y sí, yo creo que una de las partes, ¿no? Bueno, contesta. Yo, ¿Cómo? yo creo En un que niño de... la educación es instrucción y corrección muchas veces, dime. ¿Pero cómo era la pregunta, Ana? La pregunta era, en un niño de 9 años, ¿hay manera de hacer correcciones como responsabilidad de los padres? Que me imagino que sería que si hay alguna manera de Sí. hacer correcciones como acto de responsabilidad. Yo creo que es claro. A ver, los padres somos importantes a lo largo de todo el ciclo vital. Es cierto que la etapa adolescente es más difícil, ¿no? Poder instaurar, sobre todo aspectos nuevos, habrá que modificarlos, habrá que flexibilizarlos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de un chiquitín de 8 o 9 años, ahí se pueden hacer muchas cosas. Y mamá y papá estamos constantemente corrigiendo, ¿no? Estamos siempre mirando incondicionalmente a nuestros hijos y nunca les estamos juzgando, nunca les estamos señalando como personas, aunque sí señalamos y criticamos, por supuesto, muchas cosas que hacen. Eso es lo que se conoce coloquialmente como corregir, ¿no? No es un concepto que a mí me guste mucho, pero bueno, entiendo que se Y has refería a dicho eso. una mentira, pues has dicho una mentira. No eres un mentiroso, pero has dicho una mentira. O sea, Claro, ¿no? claro, claro, por Es supuesto. No como, oye, consiste vamos en que a... nuestros hijos lo hacen todo bien. Sí, 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 pero si lo has hecho mal, o has mentido, o has faltado al respeto a la profesora, Claro, es... o no has ayudado a recoger la mesa, no te voy a decir que eres un vago, ni te voy a decir que eres un maleducado, ni te voy a decir que eres un caprichoso, porque no lo eres. No lo eres. No podemos poner etiquetas a nadie, ni a niños, ni a adolescentes, ni a adultos, ¿no? Fuera etiquetas, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es señalar y ponerle un nombre a la acción que ha llevado a cabo. Me ha parecido que ha sido bastante maleducado, o ha sido bastante grosero, o todo lo contrario, con este vecino, ¿no? O ha sido un encanto. ¡Oh, qué maravilla, cariño! ¿No? Es decir, conductas. Eso es educar, porque al final Eso es educar. lo Eso cuentas es educar. también, la parte del cerebro amarillo, cómo luego uno puede aprender también las consecuencias. A veces hay gente que se mete en peleas porque no sabe anticipar una consecuencia o en Claro, líos, que esto claro, pasa a veces mucho en el adolescente, que ya nos meteremos. claro, Y claro. yo creo que aquí está la parte de... Y si quieres para cerrar, porque claro, ya tenía un montón... Yo sé que es que, claro, el libro es, o sea, yo os lo digo, el libro es maravilloso escucharle, seguirle, pero no el libro, él, su cuenta, su canal, su divulgación, sus cuentos, sus centros, o sea, es una maravilla. O sea, Rafa es Gracias. un tesoro, lleva muchísimos años y es una maravilla. Hablabas de como consejos para gozar de un cerebro sano. Yo creo que esto también como que alienta mucho al final porque hablas de todo, hablas de los modelos, del proceso de las funciones superiores, de cómo funciona toda la globalidad y luego dices, bueno, vamos a ver. Unos consejitos para un cerebro sano muy de a pie, muy buenos además. Bueno,
la persona que lea ese último capítulo va a ver que no estoy nombrando nada que le vaya a sorprender, ¿no? Es decir, desde una alimentación, una dieta equilibrada y saludable, pues evitando azúcares, evitando ultraprocesados. Sabemos la influencia, ¿no?, que tienen los ultraprocesados con trastornos como son, por ejemplo, la depresión, por poner uno de los muchísimos ejemplos que podemos poner. La importancia de la actividad física, no hace falta que estemos corriendo maratones todos los fines de semana, con hacer deporte o salir a andar o salir a correr o jugar al pádel, aunque sea 1 o 2 veces a la semana, es más que suficiente, ¿no? El descanso, ¿no? El descanso es el momento en el que aparece ese jardinero metafórico del que hablo yo, ¿no?, que es el de la poda neuronal, que lo que hace es el ir recortando aquellas conexiones que son inservibles, que no funcionan, y donde se asientan los aprendizajes que hemos realizado en el periodo de vigilia, ¿no? Mantener el estrés a raya, como decíamos al principio, Ana, porque sabemos que el estrés es, bueno, pues bastante nocivo, ¿no? El cortisol en dosis moderadas es bastante positivo, pero cuando ya se dispara el cortisol, mal asunto. ¿Qué más? ¿De qué más hablo? Pues hablo también de los dispositivos tecnológicos, ¿no? El cuidado, ¿no?, con la mala gestión, cuidado con la anarquía, ¿no?, muchas veces que ponemos en marcha con los dispositivos, ¿no?, que se gestione él. Bueno, pues los dispositivos tecnológicos hay que gestionarlos muy bien porque son tremendamente adictivos, ¿no? Es decir, que sabemos que un neonato, hablo de un neonato, no hablo de un chiquitín de 5 años, un neonato desde el momento del nacimiento le atrae estímulos que sean visuales, que sean sonoros, que tengan movimiento, lo cual implica un dispositivo tecnológico, ¿no? Esto está muy bien orquestado, muy bien. Buscar una curiosidad, buscar algún hobby, buscar algo que no tiene que no es una obligación, ¿no?, pero que es algo que, pues, hay quien le gusta coleccionar Pokémon, hay quien le gusta coleccionar sellos, hay quien tiene la ilusión de montar un huerto en la finca de su abuelo, es decir, exactamente lo mismo, pero algo que tenga esa ilusión, ¿no?, y que te invite, ¿no?, a llevarla a cabo, ¿no?, que te haga pensar, ¿no? Gimnasia mental, ¿no?, lo que es funcionamiento ejecutivo, en definitiva. Y bueno, pues no sé si he dicho 7 u 8, pues bueno, Has dicho un par de ellas o 3 que no me las sé de memoria, Ay, sinceramente. claro, bueno, pero que hay un montón, es jugar, es que lo has dicho todo, vamos, maravilloso. Sí. Y yo no te quiero robar más tiempo, has despertado un interés espectacular, todo el mundo preguntando dónde está tu libro, el directo sí va a quedar grabado. Y yo no sé, para cerrar, ¿quieres decirnos algo más? Porque ahora ya luego ya te despido, ya cierro yo. Y Bueno, pues Ana, yo lo que diría, bueno, en primer lugar, agradecerte, ¿no?, que me ha encantado charlar contigo un ratito de colega a colega y nada, pues feliz de que me hayas invitado. Y muy agradecido, la verdad. Y luego, en relación al mundo cerebral, podríamos decir, yo siempre lo digo, ¿no?, invito a mamá, a papá, a maestros, adultos, en definitiva, ¿no?, a que nos informemos, a que nos formemos mucho en relación al cerebro. Creo que hoy en día tenemos muchísima información, aún el cerebro nos sigue guardando muchos secretos y muchas cosas que no terminamos de entender, pero yo soy un firme defensor de que si conocemos cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, tengan 2 meses, 2 años, 5 años o sean adolescentes, la manera de educar va a ser mucho más completa, porque comprender el cerebro implica saber interpretar lo que han hecho o lo que han dejado de hacer, por qué tiene esta rabieta, no es que te quiera echar un pulso, no es que quiere ir en contra de ti, sino que, bueno, pues que está en otros procesos diferentes a donde estás tú, o tiene otras coordenadas, ¿no?, o tiene otro funcionamiento, o tú sí que puedes controlar, pero él no puede controlar, ¿no? Entonces podemos hacer mejores atribuciones y podemos plantearles expectativos o objetivos que sean más alcanzables. Entonces, conocer cómo funciona el cerebro, a mí, me parece que es fundamental. Y te lo dice alguien que ha pasado por la antigua licenciatura con, bueno, si no ya sé por José Antonio Porteano, yo acabo la carrera sin tener absolutamente ni idea del cerebro, pero que, bueno, habiendo hecho muchos másters y mucha especialización y el doctorado, el cerebro brillaba por su ausencia, ¿no? Entonces, al final consiste en, bueno, pues que cada uno haga su propio currículum, ¿no? Y creo que las mamás, los papás y sobre todo los profes, ¿no?, este triángulo del que hablamos, y profesionales, sin lugar a dudas, ¿no?, debemos conocerlo. Yo sé que dentro de ese grupo hay mucha gente que le apasiona, ¿no?, como a mí. Nos apasiona el funcionamiento cerebral, como a ti, Ana, ¿no?
pero va más allá de que te apasione y que te guste. Creo que es un deber. Creo que para poder educar no podemos prescindir de saber, aunque sea de manera mínima, lo que hay dentro del cráneo, ¿no? Los secretos que nos guarda este cerebrín, ¿no? Y es un cerebro en desarrollo, con lo cual no te vale lo que hacías con tu hijo de 2 años, ahora con 4, y no te va a valer para dentro de 2 años, ¿no? Con lo cual eso le pone un poquito más de emoción al asunto, ¿no? Pues madre mía, pues muchísimas gracias, Rafa. Ha sido todo un lujo tenerte. Yo te despido ahora aquí. Te doy las gracias por aceptar la invitación, por ser tan generoso, por habernos hecho este manual tan maravilloso, por ser tan amante de lo que eres, hacerlo tan bien y tener tanta vocación que de verdad, pues es que no me extraña que tengas tanto éxito y te quiera tantísimo la gente porque no es para menos. Pues Gracias, muchas gracias, Ana. Gracias Rafa. a ti por tus cariñosas palabras. Y no, sobre todo viniendo de ti, pues me voy a dormir pues mucho más tranquilo. Así que nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Gracias por invitarme. Un besito. Adiós. Chao, Ana. Chao. Bueno, pues ¿qué os voy a decir? Rafa Guerrero, magnífico divulgador profesional, director de los centros Darwin, profesor, conferenciante, experto en apego, trauma, TDAH, psicoterapia, habla del cerebro, pero habla de la relación del vínculo, orienta a padres, es oro puro. Este directo lo dejaremos grabado en mi perfil, también lo subiremos luego al canal de YouTube. Su libro El cerebro infantil y adolescente, pero tiene otras muchas obras, cuentos y muchos manuales de ayuda a todos los profesionales y padres. Bueno, pues sin más, gracias a nuestro querido compañero, amigo de Rafa Guerrero por formar parte de Gente que Suma, y yo me despido de vosotros. Gracias a todos por estar ahí, por tanto cariño, por ser tan majos, y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Que descanséis.